Hola, me llamo Michelle Steele. Qué beneficio es tener la oportunidad de conectar con usted en este programa Fortalecidos en Fe. Vamos a continuar en nuestra serie sobre los sistemas de Dios. Dios ha establecido sistemas en este mundo y cuando nosotros como creyentes aprendimos cómo funcionar en los sistemas de Dios, vamos a tener la voluntad de Dios en manifestación en nuestras vidas. Vamos a experimentar el éxito que Dios ha escogido para nosotros. Pero nosotros necesitamos entender los sistemas de Dios y cómo operar, funcionar en estos sistemas. Hay tres en el principio de la Biblia que podemos ver. En Génesis podemos encontrar el sistema de la autoridad, el sistema de la semilla y también el sistema de la palabra. Sí, la palabra de Dios, pero también usted tiene la habilidad de escoger palabras. Y cuando nosotros escogimos la palabra correcta, la palabra de Dios, la palabra de verdad, vamos a usar este sistema en el plan de Dios. Usted tiene la habilidad de escoger, declarar la palabra de Dios, declarar la verdad de la palabra de Dios sobre su situación, y la palabra de Dios tiene la habilidad de cambiar la situación. La situación nunca va a cambiar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios puede afectar, cambiar, influir la situación. Entonces, la palabra es el sistema de la palabra, las palabras. Nosotros necesitamos entender cómo usar este sistema en nuestro beneficio y no contra nuestro éxito. En la misma manera, el sistema de la semilla funciona juntamente con el sistema de la palabra. Cristo explicó en la parábola del sembrador que la palabra de Dios funciona como una semilla en la tierra. En este sistema, usted puede sembrar palabras como semillas y experimentar una cosecha de esta palabra, de esta declaración. Entonces, usted puede sembrar semillas de sanidad, por ejemplo, semillas que vienen de la palabra de Dios, pero adentro de la palabra hay una promesa de sanarle. Ciertamente sufrió él mis dolores, dice Isaías 53. Entonces yo puedo sembrar esta declaración, esta palabra. Entonces el sistema de la palabra funciona juntamente con el sistema de la autoridad, el sistema de la semilla. Los tres funcionan juntos. Entonces, nosotros queremos entender en Génesis 1:26 lo que dice la palabra. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. 27 dice, creyó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creyó, hombre y mujer los creyó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplacen sobre la tierra. Este fue el plan de Dios. El plan de Dios
lo que Dios quería tener en la vida de la humanidad, la raíz humana. Es el plan de Dios. Nosotros tenemos acceso al regresar a este plan en Cristo Jesús. Cristo, Él vino para establecer el plan de Dios para nosotros. Adán cayó de este plan. Él no funcionó en este plan después de la caída, pero Dios, por medio de su palabra, por medio de su pacto, por medio de la redención que tenemos en Cristo Jesús, Dios ha establecido un regreso a su plan en Cristo Jesús. Por medio de la salvación y redención en Cristo Jesús, el dominio está disponible a cada creyente. Nosotros tenemos el nombre de Jesús y la autoridad en este nombre. Entonces, Romanos 5, verso 17 dice, porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo. Aún Adán cayó del plan de Dios. Nosotros tenemos un acceso a este plan, un regreso. Tenemos en Cristo Jesús un camino nuevo y viviente. Gloria al Señor. En Cristo nosotros podemos reinar. Dice, cuánto más reinarán en vida los que reciban la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia. Nosotros tenemos acceso en la decisión recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros vamos a aceptar en esta decisión una redención completa, una obra completa. En esta obra, en esta redención, nosotros tenemos la habilidad de operar el sistema de la palabra, el sistema de la semilla y el sistema de la autoridad en el plan original de Dios. Entonces, vamos a enfocar en la autoridad porque muchos creyentes no tienen un entendimiento de su posición en Cristo Jesús, la justicia que tenemos en Cristo y también el dominio que tenemos. Nosotros tenemos dominio sobre el enemigo, sobre la maldición. Tenemos la habilidad de cambiar la atmósfera de la situación y traer en manifestación la victoria que nos pertenece en Cristo Jesús. Nunca tenemos que aceptar la posición de una víctima. Nunca tenemos que aceptar esta posición. Siempre es posible posicionarnos en la victoria que nos pertenece en Cristo Jesús, pero tenemos que entender la autoridad, el dominio que tenemos en Él. Un ejemplo en Mateo que podemos ver en Mateo 8, verso 6, es el ejemplo de la centurión. Y el centurión en Mateo 8 es un ejemplo de fe, pero también podemos ver en su descripción de la operación de fe, el centurión entendió que la fe está conectada a la autoridad. Entonces dice en verso 6 de Mateo 8, dice, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico y sufre terribles dolores. Y le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor,
yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, el sistema de las palabras, di la palabra y mi criado será sanado. Di la palabra y en esta declaración de la palabra, yo entiendo, yo entiendo que la autoridad que usted tiene va a ser transmitido en sus palabras. Di la palabra y mi criado será sanado, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este ve, él va. Si digo al otro ven, él viene. Si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto, les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Una fe que causó, que Cristo maravilló. Dice Cristo fue asombrado de esta operación de fe. Pero lo que vemos es un entendimiento de la autoridad y el sistema de la autoridad y el sistema de la palabra. Él explicó, estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Este centurión tenía un entendimiento de autoridad en el campo natural. Cristo dijo que fue una fe muy grande, tanta fe como esta. El centurión ha puesto su fe en la capacidad de Cristo para operar en los sistemas de la palabra y la autoridad. Nosotros necesitamos identificar la autoridad está transmitida por medio de palabras. Con mis palabras yo puedo enforzar la voluntad de Dios, resistir la voluntad del enemigo. Yo puedo establecer la verdad de la palabra en mi mente. Yo puedo establecer una resistencia contra la depresión, contra la enfermedad, contra las cosas que ya tengo victoria porque dice la palabra. Aunque no está en manifestación, la manera de traerla en manifestación es declarar, estableciendo la voluntad de Dios con mi declaración de fe, con palabras de fe. Es una cosa muy importante. Gloria al Señor. En nuestras vidas podemos aplicar esta misma percepción que el centurión tenía. Nosotros podemos identificar la palabra de Dios tiene autoridad sobre mi situación. La palabra, gloria al Señor, Dios estableció cada cosa en este universo con la palabra de Dios. Entonces, cada cosa está creada por medio de la palabra de Dios. Usted puede usar la palabra para influir la situación, la cosa natural. Usted puede cambiar la situación porque la palabra es el origen de cada cosa. Y la autoridad es la habilidad o la manera que usamos para aplicar este poder. Dios le ha dado a la humanidad la justicia, la habilidad, el dominio. En Génesis 1, verso 26, esta autoridad nos pertenece. No es una cosa que tenemos que convencer a Dios
darnos. No, Él nos ha dado. Nosotros necesitamos convencer a nuestros mismos operar en lo que nos pertenece. Satanás obtuvo el control sobre la autoridad de la humanidad cuando Adán y Eva se sometieron al pecado. Cuando Dios dijo en Génesis 3:15 que la descendencia o la simiente de la mujer herirá a Satanás en la cabeza, significa que destruirá la autoridad de Satanás, porque la palabra hebrea cabeza en Génesis 3:15 significa autoridad, jefatura, cargo de jefe, cabeza o gobierno. Entonces, la palabra heridar en hebreo significa destruir, aplastar o romper. Satanás usaba esta autoridad para tentar a Jesús en Lucas 4. Y yo quiero leer verso 6. Dice, el diablo le dijo, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y la doy a quien yo quiero. Dice, porque a mí ha sido entregada. Adán es responsable para esta acción. Dios no ha dado al enemigo la autoridad sobre la humanidad o sobre ciudades o sobre la región. No, dice, porque a mí ha sido entregada en la caída. Adán tenía este dominio. Adán tenía esta autoridad, esta potestad. Él le dio al enemigo, a Satanás, en su desobediencia a Dios y la obediencia a las palabras del enemigo. Él tenía, pero el enemigo no tiene, porque Cristo vino para destruir la autoridad del enemigo. Jesús se hizo un hombre para tener un cuerpo de carne y sangre para operar en la autoridad. Él vino legalmente. Legalmente, Cristo vino a este mundo para sanar también, redimirnos, pero también para establecer el plan original de Dios. Un hombre, Cristo vino legalmente como un hombre. Cuando Él dice en Juan 10, verso 1, de cierto les digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. El enemigo vino por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. La puerta legal en este mundo es ser nacido. Él vino legalmente, sin una conexión a la sangre corruptible en la descendencia de Adán. Él tenía un cuerpo, pero legalmente un humano, pero con la sangre de Dios su Padre, no con la sangre caída, pero la sangre, su ADN viene del Padre Celestial. Porque él necesitaba tener sangre pura para ofrecer. Él tenía que tener
un cuerpo legal para establecer el plan original para la humanidad en nuestras vidas, para conectarnos como nuestro Redentor. Entonces, Él vino por la puerta legal, nacido de una virgen, nacido legalmente en un cuerpo me preparaste, Él dijo. Un cuerpo que le dio a Jesús la habilidad funcionar legalmente como un humano absolutamente 100% el Hijo de Dios, pero absolutamente 100% el Hijo del Hombre también. Y este es lo que dice en Juan 5, verso 6. Él dijo en porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. 27. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. La habilidad funcionar como un hombre legalmente en autoridad. Él tenía la habilidad de operar el dominio que Dios dio a los humanos, la raíz humana en Génesis 1. Cristo vino con una relación con Dios, con un cuerpo legal para operar en este mundo, y Él nos ha dado la habilidad de regresar a este plan. Aleluya. Cristo está hablando sobre la autoridad que Dios ha dado a Adán en el principio. Hay un hombre en el planeta que Satanás no tenía bajo su control. Cuando Cristo estaba en este mundo, el enemigo no tenía una respuesta porque Cristo estaba bajo el control de la palabra de Dios, la voluntad de su Padre. Pero legalmente aquí como un hombre. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 2, verso 8, si los gobernantes hubieran conocido el plan o la sabiduría de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. El enemigo no tenía y también no tiene una idea de lo que Dios ha escogido. Es un misterio para él. Él está tratando de usar el engaño, la oscuridad para establecer el plan del enemigo en este mundo, pero Dios tiene un plan maravilloso. Es el plan de nuestra salvación, porque en la redención nosotros regresamos a la autoridad y el dominio para operar. Nosotros, usted y yo, nosotros tenemos una relación con Dios y nosotros estamos en Cristo con el dominio sobre esta situación, sobre la maldición, sobre lo que el enemigo quiere hacer. Aleluya. El plan de la salvación era un misterio para el enemigo. Los demonios no entendieron cómo Cristo estaba en un cuerpo. Ellos trataron de rehusar su autoridad, pero Cristo Jesús la tenía legalmente. Amén. Y usted también. Usted tiene la autoridad de Dios. Cristo Jesús en esta delegación a su autoridad, la autoridad en su nombre, nos ha dado. Cristo siendo resucitado, nos ha dado esta
autoridad usar en su nombre como su representante. Después de su muerte y su resurrección, Cristo no cura o libera en su cuerpo glorificado. Él delegó la autoridad a los creyentes. Cristo en su resurrección obtuvo la autoridad sobre toda persona en humanidad. Dijo en Mateo 28:18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor. Y nosotros, juntamente con Cristo, somos resucitados y somos sentados a la diestra del Padre. Efesios 2 dice, juntamente con Cristo. Usted tiene autoridad. Usted tiene la habilidad de resistir en esta situación, pero usted tiene que establecer fe en la autoridad de Cristo, en su muerte legal y su resurrección legal. Y usted tiene que establecer esta confianza que Dios está conmigo en Cristo Jesús. Estoy en Cristo y la persona que soy hoy en día es una persona nueva, una criatura nueva. Y necesito operar de esta posición en Cristo, no de la posición de mis pecados, de mi pasado, de mis errores, pero la persona que soy hoy en día en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gracias por sintonizar y gracias por su conexión a este ministerio. Nosotros tenemos información para usted, entonces nos vemos en la semana que viene. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Hoy te invita a entregarle tu vida. Haz esta oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo que moriste en la cruz para salvarme y darme una vida nueva. Sé mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, lléname y guíame en este nuevo caminar. ¿Necesitas respuestas? Descarga nuestra app. Transmitiendo fe, ánimo, esperanza y respuestas. Trayendo fortaleza. Programación 24/7, para toda la familia, para todas las edades. Sintoniza desde nuestra app. Llévanos contigo siempre. Recibe fe, sanidad, victoria. Programas y canciones para niños. Descarga CDF TV hoy. Descárgala ahora.